17 de octubre del 2020. Pregunta: entre los dos métodos de reproducción, ¿cuál prefiere usted? ¿Consanguinidad o cruce? Respuesta: los dos métodos pueden dar buenos resultados, con la condición expresa de practicarlos con material de primera categoría. En los consanguíneos, la selección debe ser todavía mucho más severa. Cuando se imita la naturaleza, no podemos tener la pretensión de querer hacerlo mejor que ella. Es pues indispensable acompañar el inbreeding o endogamia, como dicen los ingleses, de una gran severidad, exactamente como la que utiliza la naturaleza para hacer desaparecer todos los débiles y deficientes. En el sistema consanguíneo no podemos tener piedad de los individuos que muestran el mínimo signo de degeneración. Pregunta: ¿qué piensa usted de la consanguinidad? Respuesta: la consanguinidad es la prueba a la que hay que someter una estirpe, por no emplear la palabra raza, cuando se quiere conocer un patrimonio hereditario. Los individuos de una misma estirpe presentan entre sí caracteres comunes, fijos y hereditarios, que los distinguen especialmente. Cuantos más caracteres retransmisibles a ciencia cierta presente una estirpe, mejor estará asentada o establecida dicha estirpe. Pregunta: ¿lo importante es saber observar y ser oportunista? Respuesta: una larga experiencia de la colombofilia implica la necesidad de saber distinguir entre la herencia individual y la herencia familiar. Es por eso que una paloma puede ser mejor reproductora que su padre o que su hermano, mientras que estos son mejores viajeros e incluso más bonitos que ella. Hay familias en las que se encuentran frecuentemente buenos reproductores, mientras que en otras dichos reproductores son mucho más raros. Aunque no sepamos explicar el porqué, eso no nos debe impedir el que lo tengamos en cuenta en cada una de nuestras acciones que tengan relación con el cultivo. En ciertas familias encontraremos los mejores reproductores entre los machos. En otras, será casi siempre entre las hembras. Nadie puede explicar ni científica ni prácticamente el porqué de esta realidad, pero a todos nos resultará ventajoso sacar provecho de esa comprobación y obrar en consecuencia. Pregunta: me parece adivinar que usted no es partidario del sistema llamado de compensaciones. Respuesta: excepto en casos muy excepcionales, hay que procurar no establecer nunca un cultivo con palomas portadoras de defectos. Siempre se puede corregir, pero el defecto volverá a aparecer, aunque sea después de varias generaciones. Los defectos muy acentuados se corrigen fácilmente. En todo caso, se pierde mucho tiempo tratando de remediarlos. Más vale comenzar con una sola pareja impecable bajo todos los puntos de vista que tener varias parejas en las que uno de los cónyuges tenga un defecto importante. Multiplicar las parejas reproductoras no significa multiplicar las probabilidades de logro. No se trata de una lotería. Pregunta: ¿ni siquiera el éxito debe frenar la búsqueda de lo mejor? Respuesta: la continuación ininterrumpida del éxito en este ámbito que estamos tratando es el mejor indicio de que la sangre es buena y de que se está estableciendo una excelente estirpe. En dicho caso, el aumento del valor de su colonia permite al colombicultor insistir todavía más en la severidad de la selección, cosa que le va a permitir la eliminación gradual de todas las palomas portadoras de defectos. Pregunta: ¿y usted piensa que la duración del éxito tiene una importancia capital? Respuesta: cuando valoramos el rendimiento deportivo de una paloma que nos pertenece o que queremos adquirir, debemos ser sinceros y objetivos. Si hay error o exageración, somos nosotros mismos los engañados. Los premios de cabeza conseguidos al principio de la carrera durante un corto lapso de tiempo no tienen una importancia excesiva. Lo que tiene más importancia es la duración de esos premios, aunque incluso no sean tan espectaculares como lo hubiéramos deseado.
Un momento de gran forma, cuando no se repite, no significa mucho respecto del valor intrínseco y sobre todo del valor hereditario de una paloma. La inteligencia y la voluntad no son suficientes y los medios físicos no van a tono con lo que se exige. Por eso muchas veces hemos dicho que los resultados de final de temporada son los más significativos. Preguntas. Según su manera de pensar, ¿habría que privilegiar los cultivos que dan viajeros que duran mucho? Respuesta. Una paloma tarada del aspecto que sea podrá obtener algunos resultados cuando es pichón e incluso cuando tiene 1 año, pero no durará nunca mucho. La paloma nace con un motor y con unos órganos que van a hacer de ella durante su vida un sujeto bueno, mediocre o malo. Es la perfección de esos órganos y de su motor lo que garantiza la longevidad de rendimiento. Solamente en esas estirpes de palomas que se repiten y que se conservan durante mucho tiempo habría que buscar los reproductores. El que de verdad quiere progresar debe tratar de conjugar a toda costa lo físico y lo psíquico. No basta con que una paloma sea inteligente o voluntariosa. Es necesario además y sobre todo que el cuerpo pueda soportar sin demasiada fatiga, o al menos sin deterioración, los esfuerzos mandados por la voluntad. Cada uno de nosotros debe ser el juez severo e imparcial de sus propias palomas. Pregunta. Las primeras cualidades de nuestra paloma mensajera. ¿Hay que tener en cuenta la familia o juzgar sobre todo el individuo? Respuesta. Estas primeras cualidades son cualidades fijas. La voluntad, por ejemplo, es un atributo bastante inestable. Las variaciones de dicha cualidad son frecuentes. Para encauzarlas, pensamos que hay que contar más con la herencia familiar que con la herencia individual. Es lo que nos obliga a tener siempre en cuenta la herencia, incluso antes que el individuo, en todo cultivo de palomas. Pero una larga experiencia nos ha enseñado que los acoplamientos consanguíneos hacen perder, cada vez que los repetimos, parte de esa voluntad que todos sabemos que es tan necesaria. Pregunta. ¿Es necesario esperar a que una paloma haya dado muchas muestras de su valor en los viajes para hacer de ella una reproductora? Respuesta. No es necesario esperar a que una paloma haya dado el máximo de sus posibilidades para ser la reproductora. Al contrario, con la condición de que las pruebas que hayan dado de su valor deportivo sean verdaderamente convincentes, su valor reproductor aumentará según sea más joven y esté menos gastada. La edad avanzada, aunque vaya acompañada de numerosas pruebas, conduce muchas veces a la desilusión. Cuando se trata de una estirpe valerosa que ha demostrado y confirmado su longevidad de rendimiento en los concursos y el tino de sus descendientes en la reproducción, el mejor método es, muy probablemente, escoger en esta familia un elemento joven, impecable bajo todos los puntos de vista, y dedicarlo directa y definitivamente a la reproducción. Se han sacado ya numerosos cracks de parejas muy jóvenes. Pregunta. Sin haberlo buscado, ¿no se instala la consanguinidad por sí misma, incluso insidiosamente en un cultivo? Respuesta. Que si es mejor método la consanguinidad o el cruce, estamos convencidos de que no hay que optar por uno de los dos, sobre todo que no hay que dar la exclusividad a uno de ellos. Las circunstancias, la situación en las que estamos metidos deben guiar, ellas solas, nuestra acción en este ámbito, practicada únicamente con elementos de primera categoría. La consanguinidad es una fuerza conservadora, fija y mantiene lo que ya existe. Pero es indiscutible que la gran fuerza creadora, lo que significa formar una estirpe nueva, pertenece al cruce. Pregunta. ¿Existen campeones que cultiven únicamente su propia raza? Respuesta. Todo cultivo de palomas es perfectible.
Ningún campeón, por muy lanzado que esté y por muy grandes que sean sus éxitos, puede decir que va a cultivar sus palomas aislado, es decir, sin recurrir a ninguna aportación exterior. Algunos prevalecen, pero muchas veces su propio interés los obliga a dar una patada a la verdad. A la larga, el cambio de sangre siempre será una necesidad. Pregunta: ¿piensa usted que una exageración en la consanguinidad disminuye la voluntad? Respuesta: casi siempre hay regresión cuando se deja envejecer una sangre por un cultivo concentrado durante mucho tiempo. Las mejores estirpes han tenido y tendrán que recurrir al préstamo, es decir, a la introducción de uno o varios sujetos, machos o hembras, bien escogidos en un cultivo ajeno. Todos los colombófilos están inevitablemente obligados a ello. Saben por experiencia que incluso limitándola prudentemente a sujetos muy perfectos, una consanguinidad demasiado activada afecta generalmente el influjo nervioso y, por consiguiente, el rendimiento deportivo y a la aptitud para la reproducción. En cambio, hemos observado muchas veces que el cruce de un consanguíneo de primera categoría con una buena paloma ajena hace surgir una nueva floración. El cruce provoca generalmente un aumento del vigor físico y sobre todo de la vitalidad, hermana de la voluntad, indispensable para que exista un gran valor deportivo. Pregunta: ¿en qué podríamos basarnos para obtener la mejor información de esta materia? Respuesta: la moral humana rechaza el incesto y a nadie se le ocurriría recomendar, por interés de nuestra raza, la unión de papá e hija, de mamá e hijo, o de hermano y hermana. En colombofilia no tenemos ninguna obligación, ninguna ley nos permite o nos prohíbe nada. Solo nuestro interés debe guiarnos. Un poco de atención por nuestra parte nos hará descubrir cuál de los métodos nos resulta más ventajoso. Veamos lo que ocurre en nuestro propio palomar. Pero seamos objetivos y sinceros. Veamos la constitución de los grandes palomares. Estudiemos la nomenclatura de las grandes ventas totales. Hagamos nosotros mismos una lista de buenas palomas y veamos qué método las ha creado. Consanguinidad o cruce. Establezcamos un porcentaje y entonces, con conocimiento de causa, tomemos una decisión. Pregunta: ¿el colombófilo que sabe observar obtiene a buen precio indicaciones que nos engañan? Respuesta: ciertas consideraciones de orden a veces completamente diferente tienen su valor cuando se quiere poner todos los triunfos en juego para encontrar la buena pareja. Homer de Keiser nos decía un día: cuando un coche está averiado, llamamos a un mecánico para que lo repare, pero para nuestras palomas no hay ni mecánicos ni garage. Uno de los mayores campeones belgas nos hacía la observación siguiente: yo observo muy atentamente la actitud de mis palomas a su llegada de los concursos. Cuando hay una que gana un primer premio o un premio de cabeza en una etapa de 400 kilómetros, condiciones atmosféricas difíciles, y llega derrotada, la paso inmediatamente a concursos de distancias más cortas y no saco de ella ningún pichón. Por el contrario, le doy gran estima a otra que, incluso si llega 5 o 10 minutos más tarde de esta dura etapa, está dispuesta a jugar o a pelear conmigo cuando yo la cojo para comprobarla. Esta posee la facultad de procrear. Pregunta: ¿los productos consanguíneos dan buenos resultados en los cruces? Respuesta: cuando el colombófilo posee verdaderamente buenas palomas de las que está completamente satisfecho, puede muy bien hacer algunos acoplamientos consanguíneos, pero cualquiera que sea su logro, no debe nunca caer en el error de pensar que eso puede durar así durante mucho tiempo. Los mejores productos consanguíneos serán palomas extraordinarias para tratar de cruzar con una familia lo más lejana posible y de una calidad semejante. De esta manera tendremos muchas probabilidades de conseguir muy buenos productos. Pregunta: la experiencia muestra que las cualidades excepcionales
solo se reproducen excepcionalmente. Respuesta: la producción de cracks ha sido y seguirá siendo un hecho excepcional. Incluso las palomas de una calidad muy superior a la media son siempre raras. Eso demuestra que las cualidades excepcionales solo se reproducen excepcionalmente. Nuestro consuelo está en pensar que las leyes de la herencia son las mismas para todos los colombófilos del mundo. Colombofilia. Pregunta: hágase lo que se haga, no cambiaremos la naturaleza, ¿no es cierto? Respuesta: las novedades no siempre son progresos. A pesar de todos los descubrimientos realizados en el transcurso de nuestro siglo, la fisiología sigue siendo siempre la misma, como también todo aquello que tiene relación con el valor natural de nuestra paloma mensajera. Por muy absoluta que sea, la perfección de una de las partes del individuo no puede nunca compensar un defecto redimitorio, ni el mal rendimiento de un órgano interno. Si tenéis un corazón malo, podéis ser un buen empleado, pero no un buen futbolista o un buen labrador. Lo mismo ocurre con la paloma. No tenemos que ser tan pretenciosos de querer cambiar aquello que es inmutable. Pregunta: para obtener un resultado satisfactorio, ¿son muchas las cosas que hay que tener en cuenta? Respuesta: para obtener un resultado satisfactorio en la búsqueda de la mejor pareja, hay que tener en cuenta el rendimiento de los dos cónyuges, tanto del macho como de la hembra, que nos proponemos unir. Observaremos en primer lugar el rendimiento en los concursos, y mucho mejor si han viajado los dos, pero no es suficiente. Si tienen una cierta edad y han tenido la ocasión de reproducir, habrá que investigar sobre su rendimiento en la cría. Es cierto que si acoplamos un buen macho de concursos que ha producido buenos pichones con una hembra que ha dado igualmente prueba de sus aptitudes en dos campos, habremos reunido un máximo de probabilidades de logro. ¿Por cuál de los dos rendimientos tenemos que tener preferencia? ¿Concursos o buenos hijos? Los dos son importantes, pero si tuviéramos que escoger, optaríamos por la segunda prueba. Existen muchos buenos reproductores que no han viajado nunca, o que, si han viajado, no han obtenido nunca buenos resultados. En cambio, muchos viajeros buenos han sido reproductores mediocres.